La llamada del cementerio. Cuando trabajas en el turno nocturno, te acostumbras a esperar lo inesperado. Borrachos peleándose fuera de un bar, reportes de ruidos en casas vacías que resultan ser solo perros callejeros, o incluso simples llamadas de emergencia que no llegan a nada. Pero nunca esperas algo que desafíe la lógica, algo que te haga cuestionarte si estás despierto o soñando. Mi nombre es Marco, y soy policía en un pequeño pueblo de Michoacán. Lo que voy a contarles ocurrió en septiembre de 2014 y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Esa noche cambió mi vida para siempre. Eran las 3:27 de la madrugada, una hora tan tranquila que incluso las calles parecen detenerse. La estación estaba en silencio. Yo revisaba unos reportes atrasados mientras mi compañero Roberto, más veterano que yo, dormitaba en su silla. Fue entonces cuando el teléfono del 911 sonó con un tono que parecía más fuerte que de costumbre. Lo atendí de inmediato. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa, casi quebrada, decía: «Ayúdenme, por favor, hay una niña llorando en el cementerio». No sé qué hacer. La mujer sonaba aterrorizada, su respiración agitada, como si le costara trabajo hablar. Intenté calmarla mientras anotaba los detalles. El cementerio local no estaba lejos, solo a unos 10 minutos en auto desde la estación. Es un lugar viejo, lleno de tumbas que datan de principios del siglo XX, muchas descuidadas, cubiertas de maleza y lápidas rotas. Es un lugar que pocos visitan, incluso durante el día. Algo en la forma en que la mujer hablaba me inquietó. No era solo miedo, era algo más profundo, como si estuviera describiendo algo que no podía comprender. Convencí a Roberto de acompañarme, aunque gruñó algo sobre cómo siempre lo hacían levantarse en el momento equivocado. La noche estaba oscura, con nubes que cubrían la luna, dejando apenas suficiente luz para distinguir el camino. El aire era pesado, y el silencio que reinaba hacía que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se sintiera amplificado. Al llegar, no había nadie esperándonos, ni siquiera algún auto estacionado cerca. Bajamos del vehículo con nuestras linternas y comenzamos a caminar hacia el interior. El lugar parecía vacío, pero algo se sentía fuera de lugar. Caminamos entre las tumbas, iluminando cada rincón. Roberto iba adelante y yo cubría la retaguardia, revisando cada sombra que nuestras linternas proyectaban. No había señales de la mujer que había llamado, ni tampoco de la supuesta niña que lloraba. A pesar de todo, continuamos buscando, hasta que, de repente, el silencio fue roto. Desde lo profundo del cementerio, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que jamás había escuchado antes, un lamento que parecía estar cargado de puro sufrimiento. Roberto y yo nos miramos por un segundo antes de correr hacia el lugar de donde provenía. Nuestros pasos resonaban contra el suelo de tierra y la linterna de Roberto apenas iluminaba los nombres desgastados en las lápidas. El grito se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejándonos en una inquietante quietud. Al llegar a la sección más antigua del cementerio, encontramos algo que no esperábamos. Había una tumba con flores frescas esparcidas a su alrededor, algo inusual considerando lo descuidado del lugar. En el suelo, a unos metros de la lápida, parecía haber marcas de alguien arrodillado, como si alguien hubiese estado rezando allí. La lápida tenía un nombre grabado: Valeria Ramírez. 1994 a 2004. Mientras examinábamos la zona, sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándonos. No era paranoia, era como si el aire mismo se hubiese vuelto más pesado, como si algo invisible nos rodeara. Intenté concentrarme en mi linterna, escaneando el área con movimientos lentos, cuando noté algo en la periferia de mi visión. Al pie de un gran árbol, no muy lejos de donde estábamos, había una figura. Era una mujer, completamente vestida de blanco, de pie e inmóvil. Sus largos cabellos oscuros caían sobre sus hombros y su rostro no era visible desde nuestra posición. Llamé a Roberto, pero cuando apuntamos ambas linternas hacia ella, simplemente desapareció. No corrió, no se escondió, un segundo estaba allí y al siguiente no. Nos acercamos al árbol, pero no había rastro de ella.
El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pasos, pero donde ella había estado, el suelo estaba limpio, como si nadie lo hubiese pisado en años. En ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. Algo, o alguien, jugaba con nosotros. Roberto sugirió regresar a la patrulla y esperar un poco, por si la mujer que llamó volvía, pero yo no podía quitarme la imagen de la figura de la cabeza. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Decidí revisar los alrededores una última vez. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la tumba de Valeria, había una pequeña caja enterrada a medias. La saqué del suelo y la abrí con cuidado. Dentro había una muñeca rota, sucia, con los ojos completamente negros. Tenía algo envuelto en un pañuelo, una fotografía vieja. En ella aparecía una niña sonriente, probablemente de unos 10 años, abrazada a una mujer que reconocí de inmediato. Era la misma figura vestida de blanco que habíamos visto antes. Guardé la muñeca y la fotografía y volvimos al vehículo en silencio. Algo en mí sabía que no debíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. Al llegar a la estación, intenté buscar información sobre la tumba de Valeria. Lo que encontré me dejó sin palabras. La niña había desaparecido en 2004 y su cuerpo fue hallado semanas después cerca del cementerio. Su muerte nunca se resolvió, pero había rumores de rituales y cosas que la gente del pueblo prefería no mencionar. Su madre, destrozada por el dolor, fue encontrada muerta un año después y su tumba estaba a solo unos metros de la de su hija. Sin embargo, algo más llamó mi atención. La foto que había encontrado coincidía exactamente con una que estaba en los archivos del caso. Nadie más debería haber tenido acceso a esa imagen. Esa noche apenas dormí. La muñeca y la fotografía seguían en mi mente como si guardaran algún secreto que no podía descifrar. Al día siguiente, decidí llevarlas al cementerio y dejarlas junto a la tumba de Valeria. Quizás era lo correcto, quizás era lo que debía hacerse para devolver la paz a quienes no la tenían. Al hacerlo, sentí una ligera sensación de alivio, como si el ambiente mismo se hubiera calmado. Sin embargo, mientras me alejaba del lugar, juraría que escuché un ligero sonido detrás de mí, algo que no me atreví a confirmar. Desde entonces, evito pasar cerca de ese cementerio. Cada vez que pienso en lo que vi, una pregunta me atormenta: si aquella noche respondimos a una llamada de auxilio, ¿quién llamó realmente? ¿Fue la mujer que vimos, buscando ayuda para descansar junto a su hija, o algo más antiguo, algo que aún habita en ese lugar, esperando ser descubierto? La respuesta sigue ahí, en el silencio de las tumbas, pero no volveré a buscarla. La llamada de la bruja. Hay cosas que la mente humana no puede comprender, sucesos que se esconden en los rincones más oscuros de la realidad. Como paramédica, he visto más de lo que quisiera recordar: accidentes, tragedias, vidas apagándose en mis manos. Pero hay un caso que me sigue persiguiendo, algo que no pertenece al mundo lógico que conocemos. Mi nombre es Alejandra y esta historia ocurrió en Veracruz, en 2007. Desde entonces, he aprendido que algunas llamadas no son solo emergencias, son puertas hacia algo que no deberíamos abrir. Era un miércoles cualquiera, o al menos eso pensé. La noche estaba pesada, el calor pegajoso y húmedo de la costa hacía que todo se sintiera más lento. Mi compañero, Miguel, y yo estábamos en la base, matando el tiempo mientras esperábamos la próxima llamada. Fue entonces cuando el radio se activó con un tono diferente, una urgencia que se sentía más allá de las palabras. Había entrado un reporte: un hombre, al borde de la histeria, había llamado diciendo que su esposa estaba actuando de forma extraña. Gritaba, arañaba las paredes y parecía no reconocerlo. Era una situación fuera de lo común, pero en nuestro trabajo, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar, una casa vieja en las afueras de la ciudad, en una zona donde la civilización parecía desvanecerse en la espesura de la vegetación. Mientras conducíamos, Miguel intentaba mantener la conversación ligera, pero yo no podía sacudirme una sensación de inquietud que no sabía de dónde venía. Llegamos en menos de 15 minutos, pero el ambiente del lugar era opresivo.
Las calles estaban desiertas y la casa se alzaba solitaria, con las luces encendidas en el interior, como un faro que no ofrecía salvación. Apenas cruzamos la puerta, supimos que algo no estaba bien. El hombre que había llamado estaba parado en la sala, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Su ropa estaba desordenada y tenía rasguños en los brazos, como si hubiera estado luchando con algo o alguien. Nos señaló hacia una habitación al fondo, sin decir una palabra, y avanzamos rápidamente. Al entrar, la escena era surreal. La mujer estaba tirada en el suelo, arqueada de una manera que no parecía natural. Sus uñas estaban rotas y las marcas de sus manos se extendían por las paredes, como si hubiera intentado salir de un lugar del que no podía escapar. Su rostro era lo que más me impactó. Tenía los ojos completamente blancos, sin iris, sin pupilas, solo un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. Su boca estaba abierta en una mueca que no parecía humana y de pronto comenzó a reír. No era una risa normal, sino algo profundo, gutural, como si viniera de un lugar que no pertenecía a ella. Mi instinto fue moverme rápido. Miguel y yo tratamos de estabilizarla, pero tan pronto como la tocamos, su risa se detuvo. Giró su cabeza hacia mí con una lentitud que parecía antinatural y habló. Su voz no era la de una mujer, sino algo más grave, distorsionado. Ella no está aquí, pero ustedes serán los siguientes. En ese momento, todo se sintió irreal, como si el aire mismo se hubiera congelado. Mi cuerpo se movió automáticamente mientras tratábamos de llevarla a la ambulancia. Ella seguía riéndose, aunque ahora su cuerpo parecía convulsionar de manera violenta. Al llegar al hospital, entró en paro. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la mujer murió esa misma noche. A pesar de mi experiencia, no podía apartar de mi mente lo que había dicho, esa frase que resonaba como una advertencia más que como un delirio. Pensé que el caso había terminado allí, pero estaba equivocada. Al día siguiente, mientras hacía mi turno, Miguel me mostró un mensaje que había llegado a la central. El esposo de la mujer había llamado de nuevo, pero esta vez su voz no era de histeria, sino de un terror puro. Decía que alguien o algo estaba en su casa. Decía que podía escuchar pasos por los pasillos, aunque estaba completamente solo, y que las paredes parecían estar vivas, vibrando con algo que no podía ver. Lo encontré extraño, pero asumí que era su forma de lidiar con el trauma. No era raro que la mente jugara malas pasadas en momentos de dolor. Sin embargo, esa misma noche, algo sucedió. A las 2:35 de la mañana, la línea del 911 volvió a sonar. Era el mismo hombre, pero esta vez apenas podía hablar. Todo lo que logramos entender fue un jadeo entrecortado, seguido de un grito de desesperación. Decidimos ir a su casa para asegurarnos de que estuviera bien, pero cuando llegamos, el lugar estaba en un estado que me heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, similares a los que había visto la noche anterior en la habitación de su esposa. Las luces parpadeaban y la casa estaba completamente vacía. Ni rastro del hombre. Al revisar más a fondo, encontramos algo que no esperaba. En el centro de la sala había un dibujo en el suelo, hecho con ceniza o algo similar. Era un círculo lleno de símbolos que no reconocí, pero que emanaban una sensación de peligro. Alrededor del círculo había fotografías de la mujer, todas quemadas en los bordes, excepto por una que estaba en el centro del círculo. La foto mostraba a la pareja el día de su boda, pero el rostro del hombre había sido borrado, como si alguien lo hubiera raspado con algo filoso. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Se intentó buscar al hombre durante semanas, pero nunca se le encontró. La casa fue abandonada y, con el tiempo, se convirtió en un lugar que los vecinos evitaban. Algunos decían que por las noches podían ver luces dentro, aunque nadie vivía allí, y otros aseguraban escuchar ruidos extraños al pasar cerca. Yo dejé de pasar por esa zona, pero no pude dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. ¿Qué había desencadenado aquello? ¿Era algo que ya estaba en la casa, o algo que había traído la mujer consigo? Un mes después, mi compañero Miguel sufrió un accidente en circunstancias que nadie pudo explicar.
Estaba manejando de regreso a su casa cuando su auto salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Sobrevivió, pero cuando fui a visitarlo al hospital apenas podía hablar. Me dijo que justo antes del choque había visto algo en el asiento trasero de su auto, algo que no debía estar allí. No quiso dar detalles, pero su rostro reflejaba un miedo que no había visto en él antes. Después de eso, pidió su transferencia a otro estado y nunca volví a saber de él. Yo traté de seguir adelante, pero desde entonces, a veces siento que algo me observa. No sé si es mi mente jugando conmigo o si realmente traje algo conmigo de esa casa. Lo único que sé es que algunas emergencias no terminan cuando apagas las luces de la ambulancia. Algunas te siguen, te esperan y te recuerdan que hay cosas que no deberían ser tocadas.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.